Bienvenidos al webinar Conecta su palabra de Ministerios 242. Perfecto, pues, ¿qué les parece si oramos, ponemos este tiempo en manos del Señor y comenzamos? ¿Sale? Padre Celestial, te damos tantas gracias. Gracias, Señor, porque has sido tan fiel, tan bueno con nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido conectarnos. Gracias por los recursos tecnológicos, Señor. Gracias por proveer estas sesiones, Señor, pero también y sobre todo proveer el querer como el hacer, Señor. Gracias porque seguramente cualquiera de nosotros podría estar viendo Netflix, podría estar descansando después de un largo día de trabajo, podría estar haciendo mil cosas, Señor, pero tú has puesto en nuestro corazón el anhelo de congregarnos alrededor de tu palabra, de tu persona y estar en comunión contigo, Señor. Gracias por este seminario bíblico. Te rogamos que tú puedas plasmar tu voluntad en este tema del discipulado en cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Bendíceles. Y gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos entonces. Estamos en este seminario bíblico llamado Todo sobre el Discipulado. Todo sobre el discipulado, o casi todo sobre el discipulado, ¿verdad? La semana pasada veíamos en la introducción los beneficios del discipulado. También vimos el primer punto, que somos llamados al discipulado. Cada creyente recién entrega su vida a Cristo, responde al llamado del Evangelio, ¿verdad? Arrepintiéndose de su vana manera de vivir y creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, etcétera. Todo el Evangelio, ¿verdad? Admitir aquí. El primer llamado que tenemos cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es definitivamente a ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Un poco veíamos también la semana pasada que un discípulo no nace siendo discípulo, sino que un discípulo se hace, o mejor dicho, Dios lo hace, pero lo único que necesitamos es tener disposición para responder precisamente al llamado, a este llamado de seguir de cerca a nuestro Señor principalmente por medio de su palabra, es que le conocemos. Y bueno, la oración también es una manera de comunicarnos con el Señor, ¿verdad? Él nos habla a través de su palabra y nosotros respondemos a través de la oración y a través de la obediencia. Y como veíamos, primera de Corintios 1:9, fiel es Dios, el cual nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y es el primer llamado que todos tenemos como cristianos. Antes de ser cristianos, el llamado era arrepentirnos y creer en el Evangelio, ¿verdad? Marcos 1:13, creo, 1:12 por allí. Y ese es el llamado que todo ser humano tiene, arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero ahora que ya somos creyentes, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una cita con el Señor. Todos los días de nuestra vida, Él tiene una cita con nosotros y tú y yo tenemos que responder a esa cita. Poder abrir su palabra, poder tener comunión con Él y comenzar a seguirle de cerca, comenzar a conocerle. Y a lo mejor varios de nosotros ya tenemos años, incluso a lo mejor ya estamos sirviendo al Señor en el ministerio de alguna manera, ¿no? Bueno, ese llamado no ha cambiado. Ese llamado sigue más vigente que nunca para aquellos que ya tenemos mucho tiempo en el Señor y tenemos esa cita con Dios, ¿verdad? Y a través de su palabra, a través de su palabra Él quiere seguir revelándose a nuestras vidas y como veíamos la semana pasada, al revelarse, sin lugar a dudas, va a haber transformación, ¿verdad? Porque su palabra está viva, es eficaz. Y bueno, un poco eso es lo que vimos la semana pasada. El día de hoy estaremos viendo por lo menos 2 puntos más, que el segundo punto sería responder a la pregunta, ¿qué es un discípulo? ¿No? Y número 3,
punto número 3, estaremos viendo la Gran Comisión. La Gran Comisión como un mandato. Y les digo los puntos que vienen o después. Las próximas semanas. De una vez se los digo. Después vamos a ver otro punto. Un discípulo permanece en la palabra, ¿verdad? Después la importancia del discipulado, el costo del discipulado, haciendo discípulos de Cristo, discipulado, la manera de Dios para extender su reino, el capítulo 8 y 9, un discipulado eficaz. Eso es lo que estaremos viendo, si Dios nos lo permite, en toda este seminario virtual. Y bueno, el día de hoy entonces, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Antes que podamos discipular a otros, tenemos que asegurarnos de que estamos siendo discípulos de Jesús, ¿verdad? A lo mejor alguien podría decir, bueno, pues eso es obvio, pero créanme que a veces eso no es lo que sucede siempre, ¿verdad? A veces hay cristianos, hay personas que quieren y están sirviendo a Dios sin ellos ser discípulos. Quieren discipular a otros, pero ellos mismos no están siendo discípulos. Entonces, esto es algo muy importante. Antes de que podamos discipular a otros, asegúrate de ti, ¿no? De que estás creciendo, que estás conociendo al Señor, que estás caminando de cerca con Él, ¿verdad? Y creo que esa sería la primera pregunta para nosotros. ¿Estás conociéndole? ¿Estás caminando con Él de cerca? Ahora, la palabra discípulo significa literalmente aprendiz. Un discípulo es un aprendiz. Ahora, en el Nuevo Testamento se le da una connotación mucho más profunda que simplemente ser un aprendiz. Un discípulo no solo es un aprendiz, sino en un sentido, un discípulo, bíblicamente hablando, es un cristito, ¿verdad? Es alguien que se parece demasiado a su Señor, a su Salvador. Cristito, de hecho la palabra cristiano tiene que ver con eso, ¿verdad? Ahí en el libro de los Hechos nos muestra que por primera vez algunas personas que no eran creyentes, de forma despectiva, se refirieron a estos primeros cristianos como cristianos. Antes les llamaban los del camino, porque recuerdas Jesús en Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Entonces se les conocía a los cristianos como los del camino, ¿no? Pero de pronto ahí en Hechos dice que por primera vez se les llamó a esta comunidad de nacidos de nuevo como cristianos, cristitos, ¿verdad? Porque hacían y lo que Jesús y enseñaban y es eso, un discípulo es un cristito. Un discípulo es una metamorfosis continua, ¿no? Un discípulo involucra definitivamente una transformación en cada área de nuestras vidas. No solo en nuestra mente, no solo los domingos, no solo en nuestro lenguaje, en cada área de tu vida. Cristo quiere permear en cada área de nuestra vida y transformarnos. Es algo maravilloso. Muchas veces no queremos darle acceso al Señor en algún área de nuestra vida, ¿no? Algunos dicen, ok, Señor, todo está perfecto, pero en mi matrimonio yo me encargo. O de mis finanzas yo me encargo, ¿no? O de mis hobbies, ahí sí, pues no te metas, dame chance, espérame aquí, ahorita regreso, ¿no? Voy con mis amigos y ahí no te metas. Pero no, el Señor y un discípulo tiene que ver que con cada área de nuestra vida, con los que somos papás, ¿no? Nuestra paternidad, la educación de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Cada área de nuestra vida. Y en el trabajo también, en nuestros negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Y a diferencia de un buen alumno, un discípulo, bíblicamente hablando,
Es alguien que abiertamente se ha identificado con Cristo, que abiertamente ha decidido seguirle de cerca y abiertamente ha decidido ser transformado por el Señor. Entonces, estamos comenzando a definir quién es un discípulo o qué es un discípulo. Si te das cuenta, estamos hablando de cosas más del corazón, más profundas que simplemente aquel que dice yo creo en Dios, aquel que dice yo soy cristiano, ¿no? El día de hoy, híjole, hay muchas personas que dicen ser cristianas. Creo que hace tiempo vimos ahí algunas noticias de pues estas personas públicas, famosas, algunos de ellos artistas, Justin Bieber, ¿no? Diciendo yo soy cristiano y yendo a alguna iglesia cristiana evangélica, y de pronto ves su vida y dices, no, pero no me checa, las evidencias de tu vida no muestran que eres un cristito, que eres un seguidor de Cristo, ¿no? Entonces, discípulo es alguien que está caminando de cerca con el Señor, ¿no? El día de hoy, otra vez, muchos se podrían catalogar a sí mismos como cristianos, pero el mismo Señor diría, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Una cosa es lo que yo publico en Facebook acerca de Dios, y otra cosa es lo que mi familia, la gente que está cerca de mí, puede o no puede ver a Cristo en mi vida. Y no estamos hablando de perfección, estamos hablando simplemente de abiertamente y públicamente la gente puede ver o no a Cristo en mi vida. Entonces, un discípulo cada vez más es alguien que está siendo continuamente transformado por el Señor por medio de este conocimiento, por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es discipular? Ahí les va una pregunta seguramente de tarea, ¿no? Que les voy a dejar esta semana. Entonces, pues pon atención. ¿Qué es discipular? De una forma, creo que muy práctica, podemos contestar esta pregunta, que discipular, ¿qué es discipular o qué es un discípulo? Es aquel que toma responsabilidad no solo de su propia vida, sino también de la vida espiritual de otros. Ese es alguien que discipula, ¿verdad? Es tomar responsabilidad no solo de su vida, ¿verdad? Como discípulo, sino también de la vida espiritual de otros. Ya lo estaremos viendo más adelante, y específicamente esta parte de Dios nos ha llamado a discipular a otros, definitivamente. Ya lo veremos más a detalle. Pero el discípulo tiene que ver con esto. No solo es algo para sí, sino es algo que tú tienes que enseñar a alguien más. Y los que tenemos familia propia, los que ya sea tú eres varón y tienes tus propios hijos, tu esposa, bueno, tienes una iglesia en tu casa, ¿no? Tienes un pequeño rebaño ahí en tu casa. Y primeramente tenemos que discipular a los nuestros ahí en el hogar, llevarlos hacia Jesús, ¿verdad? Y ese núcleo se va extendiendo cada vez más, ¿verdad? Y de pronto empiezas también en el trabajo, aunque no en las horas de trabajo, sino con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Porque pues no nos pagan por discipular a otros, pero sí en un sentido con tus actitudes, con tu forma de ser, ¿verdad? Y ahí en el break, en la hora de comida o en la salida, de pronto la gente se va a acercar a ti y te va a decir, oye, te veo diferente, tú no participas de las mismas cosas que nosotros, ¿tú qué onda? Siempre andas dando gracias a Dios. Y entonces son oportunidades para poder predicarles el evangelio y después de eso, ¿verdad? Discipularles, ¿no? Y así, Dios va abriéndote oportunidades y va abriendo un núcleo, ¿verdad? Tu núcleo. Y eso es maravilloso. No solo es algo que tú caminas con el Señor de cerca, sino Dios también va a empezar a llamarte a que compartas de Él, que discipules a otros, que tomes responsabilidad de la vida espiritual de otros. Repito, esto lo vamos a ver más a detalle en los últimos puntos, las últimas semanas, pero
Creo que es importante también saber hacia dónde vamos, hacia dónde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? A proclamar el mensaje, a ser discípulos, etc. Acompáñame ahí en tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, el verso 23. Y creo que es nuestro verso clave de todo este webinar, de todo este seminario, todo sobre el discipulado. Creo que es esta cita. Y de hecho, también dentro de la tarea, y te la voy a adelantar de una vez, es que vamos a memorizar esta semana este versículo, Lucas 9, 23, y lo vamos a memorizar en la Reina Valera 60, en esta traducción Reina Valera 60. ¿Para qué? ¿O por qué? Pues para que todos tengamos y memoricemos la misma versión, ¿verdad? Y no sea así como que, es que yo tengo mi propia versión, y no. Es muy sencillo este versículo y repito, creo que es nuestro verso clave. Y dice así, Lucas 9:23 dice, y decía a todos, Jesús está hablando, ¿verdad? Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Prácticamente vemos tres cosas a responder si alguien quiere venir en pos de mí. Y eso es precisamente un discípulo. Es aquel que camina de cerca con su Señor, con su Salvador, ¿verdad? Es aquel que le conoce de muy de cerca. Eso significa venir en pos de mí. Y si te das cuenta, esta no es una imposición, sino una invitación. Es una invitación que Jesús nos hace. Me encanta cuando me invitan, ¿no? Ya sea a los tacos o a comer a casa de alguien, algún amigo, y te invitan, o te invitan a un concierto, pues es algo muy padre, ¿no? O sea, tú dices, híjole, qué padre, sí, claro que sí voy, ¿no? Ahora, esta es una invitación que Jesús nos está haciendo. Venir, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, ¿verdad? Como creyentes, tú y yo deberíamos sentirnos muy honrados de que Jesús mismo, el creador del universo, nuestro Señor, nuestro Salvador, personalmente nos esté invitando a ir en pos de Él. Nos está invitando a seguirle de cerca, a conocerle de cerca. De tal forma que no decline su invitación, ¿verdad? Sería muy chafa de nuestra parte, pues, darle largas a Jesús, ¿no? No decline su invitación, ¿verdad? Ahora, la única manera de conocer a nuestro Señor, como ya lo hemos visto, es por medio de su palabra. Esa es la forma más segura que podemos conocer al Señor. ¿Y por qué digo más segura? Porque otras personas, ¿no? Tu abuelita, algún tío, algún maestro en la escuela dominical, te puede hablar acerca de quién es Dios, pero sabes, la fuente autorizada y la mejor forma de conocer al Señor es por medio de la Biblia, por medio de la palabra. Cuando el Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón al estar leyendo y meditando, escuchando su palabra, eso no tiene precio, y es la única forma realmente de conocer los atributos de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios para nosotros, de tal forma que sin este medio de gracia que Dios nos ha dado, que es su palabra, ¿verdad? Sin esto no existe realmente una forma tan íntima, tan real y tan certera de poder conocer al Señor. Claro, la creación misma nos anuncia este Dios impresionante, todopoderoso. Sí, pero la creación simplemente muestra, ¿verdad? El poder, la soberanía de nuestro Dios. Pero la Biblia, ¿verdad?, es la que nos revela
¿no? El mismo apóstol Pablo en Romanos dice que es el Espíritu de Dios que nos muestra y nos habla y nos enseña el mismo espíritu, el mismo corazón, lo más profundo de nuestro Dios, ¿verdad? Y todo esto a través de, como dije hace un rato, leer, meditar su palabra, responder a ella en oración, ¿verdad? Y esa es la manera más segura, mucho más segura que alguien de pronto te quiera profetizar cosas, ¿no? Si yo les contara, he visitado muchas iglesias por diferentes causas en el pasado, porque tocaba con algunos artistas cristianos y conocí muchas iglesias, muchos ministerios cuando era joven y en muchos de esos eventos y reuniones, ¿no?, evangélicas, me profetizaron un chorro de cosas, ¿no? Y muchas de ellas, o la mayoría de esas cosas, el día de hoy sigo esperándolas, ¿no? Lo digo con sarcasmo, porque no las estoy esperando, obviamente, pero sigo esperando a que sucedan. Pero, ¿sabes? Cuando me echo un clavado en la palabra de Dios, ¿sabes? Sus promesas toman sentido. Entonces, lo que quiero decirte es que lo más seguro que tenemos para conocer a Dios es su palabra, ¿verdad? Discípulate, conoce al Señor por medio de su palabra. Ese también vamos a ver mucho más específico, otro tema más adelante, ¿verdad? Pero nadie puede decir que tiene una relación significativa con Jesucristo. Nadie puede decir que es su discípulo si no le está conociendo por medio de su palabra. Eso es algo muy importante. Su palabra. Ese es, otra vez, el medio que Dios nos dejó para que le podamos conocer. Y como creyentes, tú y yo tenemos al Espíritu de verdad, que Él es el que nos guía y nos lleva hacia Jesucristo y nos recordará, dijo Jesús, hablando del Consolador, hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, nos recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, es su palabra. Entonces, primero, ser un discípulo comienza con Cristo. Ser un discípulo comienza con el Evangelio. Ser un discípulo comienza con la palabra de Dios. No comienza con algo que tú y yo podemos hacer. El discipulado no comienza con nuestra santidad. Nuestro discipulado no comienza con algo que tú y yo podemos hacer para Dios, ¿verdad? Sino ser un discípulo comienza con Cristo, comienza con el Evangelio, ¿verdad? Comienza con lo que Cristo ya hizo. Entonces, Dios nos unió con Cristo por medio del Evangelio. Y es muy importante que tú y yo estemos atentos a su palabra para que puedas ser un discípulo veraz de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, venir en pos de mí. Si alguno quiere, dice, como ya hemos visto, no es una imposición que Jesús te está haciendo. No es esta idea como de, en la Ciudad de México hay, no sé si todavía, pero hay un grupo de policía o de autoridad, ¿no?, que son judiciales, ¿no? La PGJ, creo es. Bueno, y ellos tienen fama de llegar y irrumpir y te tiran la puerta. O sea, no es esa idea que Jesús entra hasta la cocina y entra a tu corazón y está tumbando la puerta de tu corazón. No, no es así. Es una invitación que Jesús te hace. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad? Es una invitación. Ahora, veamos más a detalle en qué consiste dicha invitación, ¿verdad? Número 1, en decidir seguirle apasionadamente. Creo que podemos ir resumiendo, ¿no?, lo que significa este verso 23. Es responder y decidir apasionadamente seguirle. Eso implica estar consciente, no inconsciente, sino conscientes de negarnos a nosotros mismos
para que Cristo esté gobernando nuestras vidas. Y enfatizo esto de no de forma inconsciente, es decir, el ser discípulo de Jesús no vas a ser un discípulo ni por accidente, ¿verdad? No vas a ser un discípulo de Jesús pues quién sabe, de pronto ya llevo 10 años en el Evangelio y mira, ya soy un buen discípulo. No, un discípulo es alguien que conscientemente responde a este llamado, a esta invitación que Jesús está haciendo, ¿verdad? Por eso es que muchos cristianos pueden, y la semana pasada veíamos estos cristianos carnales, ¿no? En 1 Corintios capítulo 3, los primeros versos, leíamos y hacíamos énfasis en esto, y Pablo les dice, en otras palabras, pero, hey, chicos, despierten. Ustedes, o sea, tengo que hablar como niños porque todavía no son maduros, ¿no? El escritor de Hebreos también habla un poco acerca de eso. Y es que conscientemente de pronto muchos cristianos piensan que serán algún día discípulos, ¿no? Y la realidad es que no. Este seminario bíblico no te hace un discípulo. O sea, te damos la información y te damos lo que la Biblia enseña acerca del discipulado, pero te podemos dar al final un reconocimiento de que cursaste este discipulado, este seminario sobre discipulado, pero no tenemos la capacidad para nombrarte discípulo de Jesús. Esto es algo que solo tú puedes responder y lo haces día con día. Si tú respondes a esta invitación cada día de tu vida, entonces comenzarás a ser un discípulo. Pero si no lo haces, simplemente en este seminario estás obteniendo información. ¿Te das cuenta? Por eso decía, conscientemente necesitas responder a no va a ser por arte de magia que vas a llegar un día a ser un discípulo, ¿verdad? En otras palabras, no es añadir a Jesús a algunas áreas de tu vida. Es entregarte por completo. Eso tiene la connotación de un discípulo, bíblicamente hablando. Por eso, y una vez más digo, no todos los creyentes, no todos los cristianos son discípulos. Esa es la realidad. Pero un discípulo necesita tener total disposición a su Señor, ¿verdad? Jesús menciona tomar su cruz, ¿verdad? Bueno, primero negarse a sí mismo, que es un poco esto, ¿verdad? Negarte a ti mismo, tener total disposición para seguir a alguien más que no sea tu propio corazón, que no sean tus propios anhelos, que no sean tus propios deseos. O sea, esto conscientemente tienes que decir, Genaro, ya basta. Ya basta que toda la ira que sale y que haces daño a tu esposa y a tus hijos, Genaro, ya basta. Señor, a partir de ahora quiero conocerte, quiero que tú me gobiernes, Espíritu de Dios, que me gobiernes. Y Señor, necesito alimentar mi espíritu. ¿Cómo? Por medio de su palabra, por medio de responder en oración a su palabra. Y ahí comienza tu caminar, ¿verdad? Tu caminar con el Señor. Eso es negarse a sí mismo. Lo segundo que Jesús pone es tomar su cruz, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo, total disposición, ¿verdad? Número 2, tomar tu cruz cada día. Me gusta aquí Lucas 9:23, porque si bien esta misma porción está en otros evangelios, solo en el evangelio de Lucas dice tomar su cruz cada día. El ser discípulo de Jesús no es los domingos por la mañana. No es cuando te toca servir en la iglesia. No es cuando te toca ir a servir, no sé, a alguna cárcel, No, es 24/7, ¿verdad? Tomar su cruz cada día y ¿sabes? No está hablando, tomar tu cruz, no está hablando de estos problemas o aflicciones que de pronto tenemos, ¿verdad? En este mundo. Muchos piensan y dicen, bueno, yo esto sí lo hago al pie de la letra, ¿no? Tomar mi cruz,
mi suegra, ¿no? Esa cruz que me tocó cargar y pobre de mí. No está hablando de ese tipo de aflicciones, de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Sino, recuerda, en este tiempo, cuando Lucas está escribiendo esto, quien cargaba una cruz eran aquellos convictos, aquellos que ya habían sentenciado para ser crucificados, para morir. Ellos eran los que cargaban su propio instrumento de tortura y de muerte, ¿verdad? Y a eso se está refiriendo Jesús. O sea, estás decidido no solo a tener total disposición, ¿verdad? Negarte a ti mismo, sino también de morir a ti mismo, ¿verdad? Ese ya es otro tema un poquito más profundo. No solo es negarte a ti mismo. Estás dispuesto a morir tus decisiones, tus sueños, tus anhelos, tu propia agenda. Señor, es que yo te quiero servir, ¿no? Yo siento mucho ardor y temor y temblor por la gente de Hawái, ¿no? Y Señor, si tú me llevas a Hawái, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y yo me voy a Hawái, pero no, si es en otro lado, Señor, pues ahí sí llévalo a él, ¿no? Envíalo a él, ¿no? No es esa idea, es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Total disposición, pero también esta disposición a morir a tus deseos, a tu propia agenda, ¿verdad? Es día a día estar consciente de la necesidad de morir a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos, los cuales son egoístas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Dios el día de hoy te dijera, todos esos planes que tienes y que quieres servirme y que quieres llevar el evangelio y ser de bendición para otros, están bonitos, ¿no? Tus planes? ¿Quién dice? Todo el mundo quiere ir a Hawái. Yo creo que es el lugar con más misioneros ahí, ¿verdad? Pero ¿qué te estaba diciendo? Es que estaba leyendo ahí el mensajito. Exacto, ¿verdad? Ok, ¿qué pasaría si Dios te dijera, mira, esa agenda que tienes, incluso de servirme, tus planes, todo eso que tú ya has estado pensando y, ¿sabes? Quiero usarte de otra forma. ¿Qué le dirías al Señor? Híjole, Señor, no, espérame, o sea, yo ya decidí esto y yo ya voy por esto. Le he invertido mucho tiempo, dinero, esfuerzo. ¿Qué pasaría? Entonces no serías realmente su discípulo, porque dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día para morir a tus deseos, ¿verdad? Morir a tus planes, a tu propia agenda. Un discípulo es quien constantemente renuncia al yo para obedecer a Cristo. Ese es un discípulo, bíblicamente hablando. Señor, es que yo tengo muchos planes, es que yo tengo muchas buenas ideas, ¿no? Y el Señor te dice, no, esas son unas ideotas, ¿no? Soy yo feo, pero es idiotas, o sea, ideas grandes, muy malas, muy feas, ¿verdad? Un discípulo es aquel que constantemente renuncia al yo para obedecer a su Señor. No importa lo ilógico que pueda hacer lo que Dios te esté pidiendo, Él es el Señor. Y si nosotros no respondemos en obediencia y con total disposición, entonces no eres un discípulo de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo parece como ¿cómo se llama esto? Como iba a decir un engrudo, ¿no? Pero no es un engrudo, donde pones y cada vez se va filtrando. Ay, se me fue la palabra. Pero cada vez está más ¿cómo qué? Cada vez está embutido. Eso es lo que quería decir. Y cada vez está más angosto, ¿verdad?
Eso es un discípulo. Ahora, algo importante. Definitivamente necesito un embudo. Definitivamente necesito del poder de Dios para ser un discípulo de Jesús. Es decir, no lo puedo hacer en mis propias fuerzas, en mi propia piedad, en mi propia disciplina, porque por mucha disciplina, por mucha piedad, por muchas ganas que tú y yo tengamos, no te va a alcanzar. Porque ser discípulo de Jesús es algo imposible para cualquier ser humano. Solo Dios te puede dar la capacidad por medio del poder de su Espíritu para poder seguirle. ¿Te das cuenta? Entonces, al final, la gloria, todo es para Él. Aún si llegas a ser un discípulo, si estás siguiéndole de cerca, no es por tu propia piedad, no es por tu fuerza, no es por tu inteligencia, no es por tu disciplina espiritual, es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabes? Continuamente veo que este es uno de los principales problemas por los que cualquier creyente de pronto no camina tan de cerca con su Señor, porque no tiene disposición para morir a sí mismo. Y a lo mejor cualquier cristiano desenfocado, ¿no?, se envalentona de pronto un día y dice, yo moriría por Cristo. Y a lo mejor sí. Pero ¿qué tal si vivirías por Cristo? Y solo haciendo morir tus planes, tu propia agenda, tus anhelos, tus derechos, entre comillas. Es algo impresionante, ¿verdad? Hace unos días, platicando con mi esposa me decía, soñé cosas muy, muy feas, muy fuertes, y en relación a mis hijos, ¿no? Y ya cuando desperté, dice, me puse a orar por mis hijos, y al principio le dije al Señor, con mis hijos no, ¿eh? Y de pronto fue como, ¿sabes? No estamos, y mi esposa misma me decía, hasta que el Señor en su misericordia me mostró y me dijo, ¿sabes? Tú no estás en posición para decirme qué o no hacer con tus hijos, son míos. Y de pronto, Señor, todo te pertenece, claro. ¿Entiendes? O sea, lo que Dios determine hacer, Él es soberano. Y Él no nos va a preguntar, si, ¿cómo ves, Genaro? Mira, estoy pensando hacer... No, porque si no, entonces no sería soberano y no sería Dios. Hay cosas que Dios, bueno, más bien, nunca nos va a preguntar. Y la pregunta es, para nosotros, si estamos dispuestos a decir, Señor, tú eres mi Señor. Independientemente de lo que pase en mi vida, alrededor de mi vida, con mis hijos, con mi familia, tú eres mi Dios. Y eso es otro tema, esa es otra cosa, ¿verdad? No puedo pensar que puedo negarme a mí mismo sin la fortaleza del Espíritu Santo. La manera de ser llenos del Espíritu Santo es viniendo a Él, a su presencia, en pos de Él, ¿verdad? Esa es la única forma de ser llenos del Espíritu Santo, es venir a su palabra. ¿Te das cuenta? El principal tema del discipulado es la comunión, lo vimos la semana pasada. El principal tema del discipulado bíblico es el compañerismo con Jesús. El discipulado se trata de esto. Por eso les decía, 1 Corintios 1:9 es uno de mis versículos favoritos, ¿verdad? Porque es una invitación, es un llamado que Dios nos está haciendo en Cristo. Entonces, discipulado es una forma de vida. Discipulado se trata de Jesús, se trata de permanecer en Él, se trata de conocerle de forma cercana, se trata de vivir una vida en el Espíritu, se trata de vivir una vida fructífera. De eso se trata ser discípulo de Jesús, ¿verdad? El discípulo o el discipulado comienza en Jesús, comienza en el Evangelio.
Por lo tanto, podemos concluir que existen dos tipos de cristianos. Los que están permaneciendo en Jesús, ¿no? Vamos a ver más adelante Juan capítulo 15, lo vamos a ver. Pero los que están permaneciendo en Jesús, ¿no? Dos tipos de cristianos. Los que permanecen en Jesús, es decir, los discípulos de Jesús, versus los cristianos carnales, como ya los vimos en 1 Corintios capítulo 3. Entonces, un cristiano nace, pero un discípulo se hace. Y tenemos que tener bien clara esta diferencia, porque si no, vas a creer que por ser cristiano automáticamente eres discípulo, automáticamente te vas a negar a ti mismo, automáticamente algún día voy a seguir a Jesús de cerca. Y entonces ahorita como que no lo siento y pues como que a veces no me dan ganas de venir a su palabra, a veces no me dan ganas de orar, a veces no me dan... Entonces yo creo que Dios va a poner el querer como el hacer y entonces te empiezas a autoengañar. Y no, la invitación está ahí para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, la invitación es abierta, pero otra vez, como embudo, ¿verdad? Pero de pronto es un embudo ahí. Pero hay tres formas de responder. Y Jesús no dice, bueno, escoge una de esas tres y con una, aunque sea de panzazo, vas a ser mi discípulo. No, son 3 de 3, ¿verdad? Negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día para morir a ti mismo. Y número 3, seguirle de cerca. No hay otra forma de ser un discípulo de Jesús. Un cristiano nace, pero un discípulo se hace. Realidad o expectativa. Vamos a ir viendo, porque todo discípulo de Cristo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. ¿Checas? Todo discípulo de Cristo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Entonces, mantenernos limpios en cada área de nuestras vidas mediante el agua de su palabra. Juan 15:4 dice, permanezcan en mí, permaneced en mí y yo en ustedes. Y da esta parábola nuestro Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo este pasaje lo he entendido un poquito más ahora que estoy acá en esta zona de Baja California. En Ensenada hay unos viñedos increíbles, hermosísimos. Es una de las zonas del país donde se genera y se hace un excelente vino que compite con el francés y, ¿no? Vinos europeos y está maravilloso. Y como turista, ¿no? Si un día vienes por acá, hay ¿cómo se dice esto? Sí, pues para los turistas y conocer los viñedos y todo esto, ¿no? Y cómo hacen el vino y es todo un proceso impresionante, ¿no? Y de pronto veo estos viñedos y estos viñedos tienen ramitas o tienen de pronto muy delgaditas, y toda esta parte de Juan capítulo 15 es maravilloso porque Jesús claramente dice, si ustedes no permanecen en mí, pegados a la vid, no pueden ser mis discípulos, ¿verdad? De tal forma que el cristiano que no permanece en Cristo, en su palabra, se vuelve como una rama separada de la vid, de un árbol. Una rama por sí sola se va a secar. Una rama por sí sola, si tú la separas, ¿sabes? Es inútil esa rama, porque no da fruto, no va a dar fruto. Separada de la vid, no va a dar fruto. Y es lo que Jesús está diciéndonos, ¿verdad? No puedes obedecer al Señor, no puedes ser un discípulo de Jesús si no estás permaneciendo en Él. Y esto no se trata como de, yo en mi juventud o hace 2 años atrás, híjole, cómo me devoraba la Biblia, cómo, ¿no? Y añoras así el pasado. Ok, gracias a Dios por ese tiempo, pero hoy, ¿estás permaneciendo en el Señor? No importa lo que hiciste ayer, incluso, lo que hiciste hace 1 año atrás por el Señor. Hoy, ¿estás permaneciendo en el Señor? ¿En su palabra? ¿Sabes? No puedes obedecer al Señor si no has permanecido en Él.
¿verdad? No puedes ser un discípulo si no obedeces al Señor, si no haces su voluntad. El fruto será la obediencia. Cuando tú permaneces en Él, el fruto que vas a dar, así como la vid, el fruto cuando da fruto, ¿no? en su tiempo, es la uva. Bueno, así nosotros, si verdaderamente somos discípulos de Jesús, el fruto será la obediencia a su palabra, ¿verdad? Dice 2 Corintios 5:15, apunta esta cita, 2 Corintios capítulo 5, verso 15, dice el apóstol Pablo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes? Tú no fuiste salvo por el Señor simplemente para que Dios te librara del infierno. ¿No? Muchos creyentes dicen, ay no, pues yo ya la libré, ya soy cristiano, pero sigo viviendo mi propia vida. Y, ¿sabes? El Señor no te salvó solo por eso. Esa es una consecuencia de... El Señor te salvó para que le conozcas personalmente. Antes no podías acercarte a su presencia. Ahora por medio de Cristo puedes. Entonces necesitas responder a ese llamado, ¿verdad? De la comunión. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Es decir, este es un llamado para todos los creyentes de ser discípulos de Jesús. Y si hasta el día de hoy, a lo mejor llevas 5 o 10 años de cristiano, pero de pronto ves esta noche que realmente no eres un discípulo de Jesús, ¿verdad? Que has vivido para ti, que has querido como que vivir por Cristo y para Cristo, pero pues realmente no has podido porque pues no estás permaneciendo en Él, porque no tienes el poder del Espíritu Santo para pues dejar, ¿no? esa vida, esos gustos, esas perversiones, ese estilo de vida, esos malos hábitos. Y, ¿sabes? La razón, si eres creyente, es porque sigues viviendo para ti mismo. Pero dice el apóstol Pablo, ya no vivas para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. ¿Te das cuenta? ¿Cómo saber si soy un discípulo de Jesús? Ahora sí que yo estoy queriendo poner el dedo en la llaga, ¿eh? Y esto, tú sabes, los que enseñamos la palabra, primero el Señor habla a nuestro corazón y primero el Señor nos da una sacudida y una arrastrada, ¿verdad? Pero quiero compartir ese sentimiento contigo también, ¿no? Para no ser yo el único arrastrado. Y ahí te va. ¿Cómo saber si soy un discípulo de Jesús? Y esto, respóndelo en tu corazón, de forma genuina delante de Dios. Y tiene que ser con la mayor honestidad. ¿Por qué? Porque cuando tú respondas, ya sea positivamente o negativamente a esto que vamos a ver, si respondes negativamente y dices, la verdad, no soy un discípulo de Jesús, ¿no? O sea, no es como yo pensaba, diría el poeta por ahí, ¿no? No es como yo creía, ¿no? ¿Sabes? Esto te va a dar la oportunidad, número 1, de arrepentirte delante del Señor. Y Dios te está dando, la invitación sigue abierta para ti hoy. Si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, esta invitación no se ha cerrado para ti, ¿verdad? Si dices, gracias a Dios y para la gloria de Dios, sí soy un discípulo de Jesús, ¿sabes? La invitación sigue también abierta todavía para hoy y para mañana y para los días que Dios te permite vivir, sigue, ¿verdad? Entonces tienes que permanecer y tienes que afianzarte mucho más en Él, ¿verdad? ¿Cómo saber si soy un discípulo de Jesús? Y esto otra vez, no lo pienses para tu cónyuge, para alguien de enfrente. Esto piénsalo en tu propio corazón y contesta en tu propio corazón. ¿Estoy siendo productivo o improductivo espiritualmente hablando? Porque vimos Juan capítulo 15, este versículo, el verso 4, y Jesús habla más adelante en el verso 5 y un poquito más adelante acerca de fruto. Un discípulo lleva fruto, ¿verdad? ¿Estoy produciendo fruto para la gloria de Dios o soy improductivo?
Ojo que activismo no es lo mismo que fruto. No, es que yo sirvo un chorro en la iglesia y voy y hago y digo y posteo en mi Facebook y esto y lo otro. Eso puede ser activismo, no necesariamente fruto, ¿verdad? ¿Estoy siendo un cristiano productivo o improductivo? Contéstate esto, es como un test, ¿verdad? Pregunta, ¿saben lo que es un nini? Un nini, ¿no? Aquellos que ni estudian ni trabajan, ¿no? Desde hace algunos años atrás, pues hasta nosotros como mexicanos, pues los becamos, ¿verdad? Con dinero. Digo, no nos preguntaron, pero les regalamos dinero, ¿verdad? Ahora sí que a la fuerza, pero hay mucho nini, ¿verdad? Aquellos que ni estudian ni trabajan. ¿Verdad que son una carga para la sociedad? O sea, si ese dinero se destinara en la salud, se destinara a la educación, se destinara a otras cosas, a la seguridad, que nuestro país necesita mucho de estos temas. Pero realmente los ninis son una carga para la sociedad, son una carga para cada familia, ¿verdad? Ahora, tratemos de llevarlo en el ámbito cristiano, en el ámbito espiritual. Soy un cristianini, ¿no? Que ni oro, ni leo la Biblia, ni estoy permaneciendo con mi Señor, en comunión con Él, que realmente estoy y sigo viviendo para mí, para mis deleites, sigo en pecados que ya a estas alturas debería estar en otra cosa. Soy un cristianini, ¿no? ¿Qué soy? Honestamente, ¿qué tipo de creyente soy? O sea, ¿será importante dar fruto? Claro, Juan capítulo 15, verso 8, dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Aquí Jesús nos está estableciendo un poco del carácter o dirían por allí, de la madera de un verdadero discípulo de Jesús. Y en este verso 8 ya hemos visto que es alguien que permanece en él, ¿verdad? En su palabra. Pero aquí en el verso 8 dice que llevan mucho fruto. No solo llevan fruto, sino usa esta palabra mucho fruto, ¿verdad? La evidencia de un discípulo de Jesús es que lleva mucho fruto. No poco, no de vez en cuando, no cada año, no cada 4 años, no, lleva mucho fruto. El ser un instrumento útil en las manos del Señor glorifica al Padre Celestial, es lo que Jesús nos está diciendo. De otra manera, el cristiano que no usa su vida, que no usa su tiempo, que no usa sus dones, que no usa sus recursos que Dios le da, es un cristiano estéril. Estéril. Y puede estar lleno de activismo, pero como ya dijimos, eso no necesariamente es fruto espiritual. Un fruto es algo que Dios genera por medio de su espíritu en nosotros, ¿verdad? Entonces, déjame concluir esta parte con algunos contrastes entre un creyente nominal y un verdadero discípulo de Jesús, ¿no? Y ver también si nuestra vida es una realidad o una expectativa. Porque como ya hemos visto, todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo, ¿verdad? ¿Realidad o expectativa? Ahí les va. El creyente carnal gusta de los halagos, mientras que el discípulo del sacrificio vivo. ¿Te das cuenta de esos contrastes? Halagos, estás buscando aplausos, estás buscando reconocimiento, o más bien, parte de tu esencia es el sacrificio vivo. ¿Recuerda Romanos 12? ¿No? Versos 1 y 2. ¿No? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. ¿Cómo? No te conformes a este mundo, a este siglo.
sino sé constantemente transformado, ¿verdad? Tu entendimiento, tu razonamiento. Bueno, ¿cómo estamos el día de hoy? Otra, el creyente carnal habla de Dios según su propia experiencia. El discípulo habla conforme a la palabra de Dios. El creyente carnal trata de servir en sus fuerzas, en su capacidad. El discípulo sirve conforme al poder del Espíritu Santo. El creyente carnal anhela vivir de experiencias sobrenaturales, del nuevo mover del Espíritu, de modas, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Mientras que el discípulo verdadero vive de la palabra de Dios, la cual es más sólida que una roca. El apóstol Pablo dice que por fe y para fe, ¿verdad? Por fe andamos. El creyente carnal busca ver a Dios en los milagros para entonces creerle. El discípulo pone su mirada en lo que no se ve, en las cosas de arriba. El creyente carnal echa raíces en esta tierra. El discípulo sabe que su ciudadanía se encuentra en los cielos. El cristiano carnal mira como amenaza el rapto porque no está preparado para partir, mientras que el discípulo anhela todos los días de su vida el encontrarse con Cristo. El cristiano carnal tiene su corazón y su mente en el aquí y ahora, mientras que el discípulo tiene su corazón y mente en las cosas eternas. El creyente carnal murmura, critica, reclama sus derechos, mientras que el discípulo obedece a Jesús y se niega a sí mismo. El cristiano carnal ve sus tiempos de devoción, ve el discipulado, ve el estudio de la palabra como un enfadoso requisito, mientras que el discípulo ve todas estas cosas como una oportunidad de compañerismo con Jesús y con sus hermanos. El creyente carnal es yo, el discípulo es ellos. El creyente inmaduro ve los mandamientos del Señor como algo gravoso. Para el discípulo, los mandamientos de Dios son frescos y agradables más que el oro. El creyente inmaduro solo sirve cuando lo están viendo. El discípulo es un siervo 24/7. El creyente inmaduro piensa que va a la iglesia, mientras que el discípulo sabe que es la iglesia. El creyente observa de lejos lo que Dios está haciendo, mientras que el discípulo es partícipe de lo que Dios está haciendo y está en primera fila. El creyente carnal tiene como meta un día vivir en santidad, mientras que el discípulo verdadero tiene como meta un día verle y por eso vive en santidad. El creyente inmaduro ora poco, mientras que para el discípulo la oración es parte de su vida. El creyente carnal deja lo importante por lo urgente, mientras que el discípulo deja lo urgente por lo realmente importante. El creyente carnal pregunta, ¿puedo? ¿Se puede? ¿Hasta dónde? El discípulo sabe que todo le es lícito, pero que no todo le conviene. El cristiano inmaduro dice, no tiene nada de malo. El discípulo discierne entre lo bueno y la voluntad de Dios. El creyente carnal habla de la gracia de Dios para justificar su propio pecado. El discípulo vive y experimenta la gracia de Dios día con día, y esta no es en vano. El cristiano carnal vive atado a vicios, a conflictos, a pecado, mientras que el discípulo va renovándose todos los días. El creyente carnal busca que le sirvan, mientras que el discípulo busca servir a otros. El creyente carnal sueña con la iglesia ideal, mientras que el discípulo se entrega para lograr ser la iglesia ideal. El creyente carnal es rebelde, mientras que el discípulo sabe estar bajo autoridad y sabe que es para su propio bien.
La meta del creyente carnal es ganar el cielo. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente carnal espera un avivamiento, una experiencia, mientras que el discípulo es parte del avivamiento. El creyente carnal busca una almohada, el discípulo una cruz. Las oraciones del creyente inmaduro son dame, dame, mientras que las oraciones del Espíritu normalmente son de intercesión por otros. El creyente carnal se la pasa en pleitos, en discordias, mientras que el discípulo solo pelea la buena batalla de la fe. El creyente carnal busca reconocimiento, el discípulo busca que Dios sea glorificado. El creyente carnal tiene ganas pero no tiempo de servir. El discípulo está dispuesto, preparado y disponible para servir. El creyente carnal busca hacer sus propios discípulos, mientras que el discípulo de Cristo hace discípulos de Cristo. El creyente carnal espera recompensa para entonces dar. El discípulo sabe que la recompensa está en el dar. El creyente carnal se congrega por motivos sociales. El discípulo se congrega para juntos adorar a Dios y recibir su palabra. El creyente inmaduro ve el evangelio como una actividad. El discípulo ve el evangelio como parte medular de su propia vida. El creyente carnal critica y juzga a su pastor, a otros alrededor, mientras que el discípulo se somete con humildad, ora por ellos e imita su fe. El creyente carnal puede, esforzándose, producir ciertas obras, pero el discípulo, al permanecer en Cristo, llevará mucho fruto que permanece. Estos son algunos contrastes entre un creyente carnal y un discípulo de Jesús, ¿no? Y a lo mejor podemos caber en algunas de estas descripciones, ¿verdad? Y como decía hace un rato, la invitación sigue abierta de parte de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿verdad? La invitación sigue abierta, pero necesitamos comprender cuál es ese costo del discipulado. Y Jesús nos está llamando a ser sus discípulos. La pregunta es, ¿vas a recibir y aceptar su invitación o vas a declinarla? ¿No? Hay prácticamente 3 funciones principales por el cual Dios instituye la iglesia, ¿verdad? Sabemos que de forma personal cada uno de nosotros, cada creyente es la iglesia, pero también colectivamente hablando somos la iglesia. La iglesia no es una institución, no es un edificio, no es el lugar donde tú y yo nos congregamos. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Los creyentes. Y prácticamente son 3 razones por las cuales Dios ha instituido la iglesia. Número 1, la iglesia existe para adorar y conocer juntos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado, ¿verdad? Ese es uno de los propósitos de la iglesia. Número 2, la iglesia existe para tener comunión en el Espíritu, ¿verdad? Esa coinonía con otros creyentes. Por eso es que el Señor nos ha dado dones espirituales, ¿verdad? Para amarnos unos a otros, para cargar esas cargas unos con los otros, ¿verdad? Hechos 2:42 nos habla mucho de esto. Por eso el nombre del ministerio, 2:42, perseveraban en 4 cosas, ¿recuerdas? Esos discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿no? En el evangelio y en las oraciones, ¿verdad? Y número 3, la iglesia existe para predicar o proclamar el evangelio
y hacer discípulos. Y eso es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, ¿verdad? Pero antes de eso, acompáñame por favor a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, los primeros 10 versos, quisiera que los leamos juntos, porque vamos a ver claramente lo que yo le llamo las dos piernas de la iglesia. Para que la iglesia pueda andar y ser realmente de bendición y pueda tener realmente propósito, pues así como tú y yo necesitamos dos piernas, ¿verdad? Y las dos piernas de la iglesia es el evangelismo y el discipulado. O sea, estas dos son sí o sí necesarias en nuestra propia vida como creyentes, pero también colectivamente hablando como iglesia, nuestra iglesia local, ¿verdad? Estas dos cosas. En la primera iglesia donde Dios me colocó, allá en la Ciudad de México, muy al principio comenzó esta iglesia local, y en los primeros años era mucho de predicar el evangelio a otros, y era maravilloso, ¿no? Porque muchos venían a Cristo y se les predicaba el evangelio, e incluso como iglesia hacíamos eventos en la calle, íbamos a las cárceles, a los hospitales, habían obras puestas en escena, ¿no? Obras de teatro, sketches, música, ya sabes, un chorro de cosas así como artísticas para predicar el evangelio, y era maravilloso en ese sentido, pero solo estábamos andando en una pierna, ¿no? Como cojitos, ¿verdad? Cuando el pastor Héctor se da cuenta de eso, Dios le muestra que esas personas que Dios está salvando a la predicación del evangelio, ¿verdad? De pronto no están creciendo en la fe, no están madurando. Siguen viviendo para sí mismos, y de pronto dicen, ¿sabes qué? Necesitamos discipular a estos que hemos alcanzado por la gracia de Dios. Y hay ahí las dos piernas de la iglesia, ¿verdad? Y en Hechos 19 dice así, verso 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, verso 9, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es una historia maravillosa, no tenemos mucho tiempo para analizarla a detalle, pero lo que está sucediendo es que, un poco como la iglesia que te decía, ¿no? En la que Dios me colocó, la primera iglesia, y que de pronto predicando el evangelio continuamente, pero no estaban nutriendo con la palabra de Dios, discipulando a los creyentes. Y ahí estamos caminando cojos, ¿no? Hasta que de pronto es, sí, evangelismo, pero también discipulado. Son dos cosas necesarias en nuestra propia vida y en la iglesia
colectivamente hablando. Y es lo que está sucediendo acá. Y maravilloso, Pablo se quedó ahí más de 2 años discipulando, dice allí, todos los días. Nosotros de pronto tenemos un discipulado una vez a la semana, ¿no? Y ya se nos hace mucho, pero no, Pablo era intenso, ¿no? Hay algún relato también hay en Hechos donde nos dice que hasta el alba, ¿no? Se la pasó enseñando y predicando la palabra. Y así que Pablo no se sujetaba a un reloj, ¿verdad? Qué interesante, el día de hoy mucha gente, muchos cristianos, ¿verdad? Pasan 30 minutos, 40 minutos y dicen, "No, auxilio". Pero ¿qué tal su serie en Netflix? ¿Verdad? Ahí pueden estar horas, y híjole, a lo mejor ahí nos cayó alguna pedrada, ¿verdad? Pero la realidad es que lo que está sucediendo acá es que de pronto Pablo separa a los que verdaderamente han creído y empieza a discipularles más de cerca, ¿verdad? Y bueno, esas son las 2 piernas de la iglesia. Ahora te voy a decir algo muy importante. La evangelización que no resulta en discipulado no solo es incompleta, ¿verdad? Sino también es errónea. Y es lo que nos estaba sucediendo a nosotros como iglesia, ¿verdad? Porque no estaba nuestra perspectiva, nuestra mente en aquellos que Dios está alcanzando, en entrenarlos, en discipularles, en enseñar, en nutrir sus corazones, sus espíritus en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, obviamente una persona no puede ser discípulo si no ha creído previamente, si no se ha arrepentido de sus pecados, si no ha creído en Jesucristo, en el Evangelio, definitivamente. Pero otra vez, la evangelización que no resulta en discipulado no solo es incompleta, también es errónea, ¿verdad? Punto número 3, la gran comisión es un mandato. No es una sugerencia, la gran comisión. La gran comisión es un mandato. Piensa en esto. Jesús, nuestro Señor, después de haber resucitado de los muertos, ¿no? Pero un poco antes de ascender a los cielos, Jesús dio este mandamiento a sus discípulos, no a cualquier persona, aquellos que le habían seguido de cerca, ¿verdad? Aquellos que le han visto resucitado. Eso es algo muy interesante, muy importante. Es lo mismo, no físicamente, pero tienes que asegurarte de haber visto a Jesús resucitado. Si en tu corazón no hay esa convicción, ¿sabes? No podrás ser discípulo y menos discipular a otros, menos llevar la gran comisión a otros. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús da este mandato a sus discípulos y principalmente fue a los 11, a sus apóstoles, pero sigue siendo un llamado central para la iglesia de Cristo, lo que conocemos como la Gran Comisión. Por eso decía, la Gran Comisión es un mandato, no es una sugerencia. No es, bueno, si te da tiempo, si puedes, pues ahí cuando te acuerdes, ¿no? No, la Gran Comisión se le conoce como la Gran Comisión porque es algo muy importante. Aunque tristemente muchas veces para muchos cristianos, para muchas iglesias, para muchos pastores, la Gran Comisión más bien viene siendo la gran omisión. La gran omisión. Y que a ti y a mí no nos suceda lo mismo. Acompáñame rápidamente, Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Mateo 28, versos 18 al 20. Incluso desde el verso 16 y 17, ya que estamos por allí, ¿verdad? Podemos ver 2 características esenciales de verdaderos discípulos de Jesús. No sé si ya las encontraste ahí en los versos 16 y 17. En 2 palabras. ¿Ya las encontraste? Verso 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había, ¿qué? Ordenado. Primera característica de un verdadero discípulo de Jesús es obediente. La obediencia. Verso 17, y cuando le vieron,
a Jesús, le adoraron. Y esa es la segunda evidencia de un verdadero discípulo de Jesús. Jesús le dice a esta mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿verdad? Es necesario que adoren al Padre, ¿verdad? El Padre es espíritu, Dios es espíritu, y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces es la segunda característica de un verdadero discípulo de Jesús. Es obediente a Jesús y es alguien que continuamente le está adorando, ¿verdad? Tú no puedes obedecer a tu Señor si no le estás conociendo por medio de la palabra. No podrás jamás adorarle en espíritu y en verdad si no primeramente le contemplas, si no le miras a través de las Escrituras y por la influencia del Espíritu Santo. No podrás hacer esto, no podrás ser su discípulo, ¿verdad? Verso 18, Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó, otra vez Jesús tomando la iniciativa, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerda, Jesús ya resucitó, ¿verdad? Está a punto de ascender a los cielos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí no hay multitudes. Aquí están los discípulos más cercanos de Jesús. Es algo que Jesús les está encomendando antes de partir. Verso 19. Por tanto, por todo esto, porque el Padre ha confirmado y me ha dado toda potestad, no solo en la tierra, sino en el cielo. Por tanto, y yo me imagino a los discípulos diciendo, ok, el Padre le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Nos va a poner como, o sea, mínimo, como gobernadores, ¿no? De Israel, como los mandamás, ¿no? No sé. Yo me imagino a los discípulos frotándose las manos, diciendo, o sea, todo el poder Dios se lo ha otorgado a Cristo, ¿no? ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Verso 19. Id y hagan discípulos a todas las naciones. La Biblia no nos lo narra, pero yo me imagino las miradas entre ellos de los apóstoles, ¿no? Me imagino a Pedro, a Tomás, viéndose a Juan, diciendo, ¿en serio? O sea, toda potestad te ha sido dada, todo poder te ha sido dado en el cielo y en la tierra, Jesús. Y tú nos vas a encomendar algo. ¿Y nos pides que vayamos y hagamos discípulos? ¿Es en serio? ¿No? O sea, Señor, ¿por qué no me llamas a que a través de un don de sanidad pueda sanar a todos los enfermos en todos los hospitales? ¿Por qué no me das ese don de multiplicar el oro, el dinero? Y Jesús dice, id y hagan discípulos a todas las naciones. Y continúa, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, la iglesia local es la que reconoce a los verdaderos creyentes cuando les bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es probablemente otro tema, pero creo que es importante mencionarlo. Es la iglesia local la que atestigua, la que reconoce a estos creyentes, a los que realmente han creído en Jesucristo, ¿verdad? Verso 20. Enseñándoles. Esta es una palabra importante en el tema del discipulado. Enseñándoles. Discipular se trata de enseñar. Dice que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el verdadero llamado y propósito de la iglesia de Jesucristo, a ser discípulos. Por eso decía hace un rato, si tú solo piensas en evangelizar, pero no estás pensando en aquel que le estás predicando el evangelio y que aquel que en la misericordia y en la gracia de Dios va a nacer de nuevo, en discipularle, ¿sabes? Estás incompleto. O sea, el propósito es enseñarles a que guarden todas las cosas que Jesús ha mandado. Ese es el propósito del nuevo nacimiento. Muchas veces pensamos, es que Dios no quiere que vayas al infierno, y otra vez, eso es algo secundario.
Eso es por consecuencia de la gracia de Dios. Pero el propósito real es que ellos puedan conocer a Jesús, puedan conocer a Dios. ¿Cómo? A través de enseñarles a que guarden las cosas que Él nos ha mandado, ¿no? Este es el verdadero llamado y propósito de la iglesia de Cristo, hacer discípulos. Por eso toda iglesia que se autonombra cristiana, que se autonombra de Cristo, si no está discipulando, ¿sabes? Hay dos cosas. O es una pirata, ¿no? Es como los Oxos con Z, ¿no? Osos, o quién sabe, por ahí existen, ¿verdad? Así una iglesia pirata o ignorante de cuál es su propósito, ¿verdad? No solo es un privilegio discipular y enseñar a otros, a los creyentes, sino también es una gran responsabilidad. O sea, otra vez piensa en esto, son las últimas palabras de nuestro Señor antes de ascender a los cielos, ¿verdad? O sea, las cosas más importantes cuando alguien está a punto de fallecer o va a vivir a otro lado y no sé, las últimas palabras, la última junta, ¿no?, que convoca, son instrucciones y cosas muy importantes. Bueno, es esto lo que Jesús le está dando a sus discípulos, ¿verdad? La vida cristiana se trata de estas dos cosas, de conocerle y de darle a conocer. Por eso, como discípulos de Cristo, tú debes de estar en estas dos cosas inmiscuida. Conocerle, pero también darle a conocer, ¿verdad? De hecho, si tú le estás conociendo, casi por reflejo, vas a darle a conocer a Cristo a otras personas. Eso te lo garantizo. O sea, eso no tienes que esforzarte demasiado. Si realmente estás permaneciendo en Cristo, va a ser casi algo natural en ti, ¿verdad? De eso se trata la vida del discípulo. Porque otra vez, cualquiera podemos decir, yo soy discípulo de Jesús. Sí, ¿no? En nuestro Facebook poner, nuestras redes sociales, discípulo de Jesús. Bueno, sí, eso casi cualquier persona puede hacerlo. Pero la evidencia, ¿no? Esa es otra cosa. ¿Por qué discipular a otros? A la luz de este pasaje, yo veo dos razones por las cuales tenemos que discipular a otros. Número uno, por amor tanto al Señor como a nuestro prójimo, ¿verdad? Por eso decíamos la semana pasada que dos cosas prácticas para cumplir este mandamiento de amar a Dios con todo lo que somos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos es definitivamente orar por las personas que están a nuestro alrededor y discipularles, ¿verdad? De esa forma estás amando al Señor y a tu prójimo. Entonces la primera es por amor y la segunda es por obediencia. ¿Te das cuenta? Por obediencia. Ya que Jesús tiene toda autoridad, todo poder, Él es quien nos envía o envía a sus discípulos a ir. Esta palabra, id, ¿verdad? Es la primera palabra de esta gran comisión. Esta palabra id o ir implica movimiento. O sea, no es esta idea de que estamos sentados y el Señor te dice, ve, y tú, sí, Señor, y te quedas sentado. No es esa idea. Id implica movimiento. Y en un sentido profundo, es salir de tu área de confort. O sea, porque a lo mejor como creyente dices, qué padre, el Señor ha perdonado todos mis pecados, qué padre incluso conocerle, leer su palabra, estudiar, y tú dices, qué maravilloso. Sí, pero hay un momento en que Dios dice, ya, levántate y ve a tu trabajo, ve a tu casa, ve con tus amigos y háblales de mí. ¿Te das cuenta? O sea, muchas veces nosotros queremos hacerlo a nuestra forma. Señor, aquí en mi casa, aquí pues que no me cueste tanto, ¿no? O sea, pero irme a Tijuana, no inventes, hasta Tijuana está bien lejos y está re feo ahí, ¿no? Ya sabes lo que dicen, ¿no? Que lo más bonito de Tijuana es San Diego, ¿no?
Entonces, pues no, Tijuana, como para qué, señor, ¿no? O sea, Pachuca, no manches, ahí no conozco a nadie. Pachuca, ¿qué onda? ¿No? Los que viven en Pachuca me han de dar. Pero pudiéramos decir eso, ¿verdad? Pero otra vez, id implica, es una palabra tan pequeñita. Yo creo que es una de las palabras más pequeñas que podemos encontrar en la Biblia. Si no es que la más pequeña. Pero hace una gran diferencia cuando la obedecemos. Id, sal de tu área de confort. Señor, pero es que yo no sé, ¿no? ¿Recuerdas a Moisés? Es que no, Señor, pero es que yo hasta tartamudo soy, ¿no? Yo recuerdo cuando el Señor me llamó a servirle al ministerio, yo decía lo mismo, y no había leído a Moisés, pero decía, Señor, pero yo hasta disléxico soy, o sea, ¿por qué crees que soy baterista, Señor? Porque me escondo atrás de los tambores, de los platillos. Señor, yo no quiero predicar en el púlpito, yo no quiero, yo ni sé hablar. No, soy torpe de lengua, soy disléxico, tengo TDAH, tengo el pH todo mal. O sea, ¿cómo te explico, Señor? Usa a alguien más. Pero el Señor de pronto te dice, quiero que vayas, salgas de tu zona de confort. Y la pregunta es, bueno, ok, Señor, ¿a dónde? Pues la respuesta es, a donde el Señor te guíe. A donde el Señor te guíe. Pero, ¿sabes? Un discípulo siempre debe estar dispuesto a salir, a ir a cualquier lugar o ir a cualquier persona o a cualquier hora que tu Señor te indique. Porque eres eso, eres su discípulo. Eres parte cercana de su pueblo, ¿verdad? Y el Señor quiere darte ese privilegio. ¿Sabes? El Señor no nos necesita, pero Él quiere usarnos. No nos necesita. La realidad es que Él podría enviar a sus ángeles y sus ángeles lo harían mucho mejor que nosotros. Sin complejos, sin dislexia, sin traumas, ¿no? Sin resentimientos, con un corazón totalmente enfocado y santo. Pero el Señor ha decidido expandir su reino por medio de gente imperfecta, de gente con traumas, con celos, con cosas, ¿no? Y el Señor nos ha encomendado esto a sus discípulos, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, sal de tu tierra y deja a tus parientes a un lugar que yo te mostraré? Prácticamente eso es lo que Dios le dice a Abraham. Sal de tu tierra y deja tu parentela al lugar donde yo te mostraré. Sabes, el día de hoy tú y yo queremos saber nuestro destino, queremos saber el itinerario, ¿no? Queremos saber, pues, cuándo van a ser nuestras vacaciones, cuánto vamos a ganar, cuánto va a ingresar, cuánto va a egresar. Queremos saber, queremos tener una vida organizada completamente, ¿no? Pero así como a Abraham, a veces el primer paso que debemos dar es ese, precisamente, el primer paso. Y como Abraham, es salir. Es impresionante porque, bueno, en mi caso por lo menos, Dios cuando me llamó a salir de mi comodidad y eso me dio el destino, ¿no? Y después me fue abriendo más el panorama y bueno, el día de hoy estoy en Tijuana, lejos de donde estaba. No sé si el día de mañana me quiera llevar todavía más lejos, geográficamente hablando. Pero yo me doy cuenta que a Abraham no le dio el destino. Simplemente le dijo, sal de tu tierra, deja a tus parientes, ¿no? Ellos no te van a respaldar. El que te va a respaldar soy yo. No los necesitas en ese sentido, ¿verdad? ¿Y qué hace Abraham? Pues a medias obedece porque se llevó a su primo a Lot, ¿recuerdas? Pero lo importante acá, lo que quiero subrayar es que Dios no le dijo el lugar a donde iba a ir, simplemente le dijo sal. Es como si Dios te dijera sal, Federico, sal del Estado de México, de ahí donde vives. Y Federico le dice, pero ¿a dónde, Señor? ¿A dónde voy a ir? Y él nada más agarra a su esposa, ¿no? Sus viniles de rap, ¿no? Y dice, pues no sé a dónde voy a ir, ¿no? O le dice a Javier,
Javier, sal igual, no agarra a su esposa nada más. Sal de la Ciudad de México, ¿no? O a fulano, a sutano, sal de donde estás. Incluso sal de la comunidad, de la iglesia donde estás. Y a lo mejor varios dirán, no, Señor, ¿no? Como Pedro, no, Señor, no me pidas eso, ¿no? Yo no he comido nada inmundo en mi vida, ¿no? Semilloso por siempre, ¿no? Pero el Señor de pronto te dice, no, sal de ahí. Te quiero usar y te quiero mostrar cosas que tú todavía no entiendes. Pero Señor, ¿a dónde? Y no te dice, solo te dice, sal. ¿Te das cuenta? Sabes, cuando somos discípulos, no podemos exigirle a Dios respuestas. Él está pidiéndonos algo y Él espera que nosotros seamos obedientes. El salir de donde te encuentres, cuando el Señor te llame y te diga, id. Otra vez, a lo mejor no es un lugar geográfico como tal. A lo mejor simplemente te está pidiendo que vayas con tus compañeros de trabajo. El que está así, el cubículo al lado, que empieces a orar por él y que empieces y que de pronto le digas, oye, te invito a comer, te invito a un café, quiero platicar contigo. Porque necesitas escuchar el evangelio. Y eso es salir de tu zona de confort. Porque está bien padre, pues el domingo en la iglesia y cantar y el pasito celestial. Y eso está bien chido y está bien padre, pero eso no sirve para nada. Es cuando Dios te dice, háblale a tu jefe de trabajo, háblale de mí. O sea, id implica, ¿cómo se dice esto? Incomodidad a veces de tu parte, ¿no? Implica movimiento, implica salirte de tu zona de confort. O sea, normalmente no te va a decir el Señor, mira, tengo una misión en Hawái para ti, ¿no? Ya hay muchos misioneros ahí en Hawái, ¿no? Probablemente no te vaya a decir eso. ¿Te das cuenta? Y Abraham le dice, cuando obedezcas, te voy a ir guiando. Y un día sabrás dónde es tu destino final. Esta pequeña palabrita, otra vez, de 2 letras, id, es tan inmensa como el mismo océano. Pero sabes, cuando tú eres un discípulo, estás permaneciendo en Cristo y en fe, tú obedeces al Señor, sabes, no va a ser fácil. Y varios de nosotros te lo podemos decir por experiencia. No, yo te puedo decir, sabes, no ha sido fácil. Llevamos apenas este mes, octubre, 4 años que salimos y el Señor nos trajo a la ciudad de Tijuana. Y en un sentido, han sido los peores 4 años de nuestras vidas como familia. En un sentido. O sea, y tú dices, pero pastor, yo quiero que me animes, ¿no? Yo quiero que... Pues no, es lo que hay. O sea, ¿para qué te engaño? En un sentido, han sido los peores 4 años de nuestras vidas. Y digo en un sentido porque en otro sentido han sido los mejores 4 años de nuestra vida. Y tú dices, bueno, Genaro, o sí o no, o estás loco, o qué. Sí. O sea, sí a todo. Pero es algo que no te puedo explicar hasta que lo vives, hasta que obedeces al Señor. Y a lo mejor ahorita en tu caso lo que te está diciendo es, id, o sea, ya sal de querer hacer tu voluntad y entra a mi reposo. Ya deja de vivir para ti mismo. Ya deja los pañales espiritualmente hablando y empieza a tomar en serio el llamado que yo te estoy haciendo y conóceme realmente. Porque a lo mejor tienes mucha información, porque a lo mejor has cursado todos los seminarios de 242, te has echado navegantes del 1 al 10, te has echado... Sí, pero no hay una transformación real. Tu matrimonio sigue chafísima, tus hijos perdidos por allá en el espacio, todo mal alrededor tuyo. Ok, empieza a tomar las cosas con seriedad. ¿Te das cuenta? Cada uno de nosotros puede ser un contexto totalmente distinto.
No necesariamente es salir a un lugar geográfico. Ahorita yo te estoy platicando un poco mi experiencia en ese sentido, pero puede ser otra cosa, ¿me explico? Pero siempre Dios te va a querer sacar de tu comodidad, de tu área de confort, de tu área de seguridad. Señor, pero ¿cuánto voy a tener en la cuenta bancaria? Porque, Señor, pues, el obrero es digno de su salario. Y de pronto el Señor te dice, no, nada, pero no te va a faltar nada. Y así han sido 4 años de nuestra vida. Desde antes, pero ahora mucho más. Y de pronto el Señor te enseña a vivir en fe realmente. Y de pronto el Señor empieza a hacer cosas inimaginables, ¿no? Y muchos testimonios que tenemos, pero no me quiero enfocar en eso. Me quiero enfocar en cuando el Señor te dice, ya estuvo, sal de tu comodidad, sal de tu apatía, sal de tu cristianismo religioso, chafa. Ya, o sea, sal y ven a mi palabra, ¿no? Me encanta que, aunque muchas veces Dios no nos dará el destino, siempre nos da el propósito. ¿Salir para qué? Para hacer discípulos. Y dice, a todas las naciones. O sea, el mundo es el límite. Ay, Señor, pero ya me aburrí aquí de Tijuana. Uy, hay un chorro de condados alrededor de Tijuana. Hay hasta otros países, hay otros continentes. O sea, no te vas a aburrir, ¿no? Si tú eres como yo, que de pronto de todo se aburre, ¿no? Dice un amigo por ahí que cuando llegue al cielo yo voy a decir, pues sí, está chido, pero, ¿no? Porque dicen que así me aburro de todo, ¿no? Pero no, el Señor de pronto dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes? No tenemos que inventarnos nada. El plan ya está trazado. No hay que improvisar el plan. Dios ya lo ha trazado. Hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. No inventes cosas raras, bro. O sea, no necesitas profetizar, ¿no? Así, el Apocalipsis, versión, no, nada. Lo que el Señor te ha mostrado, lo que el Señor te ha enseñado. Ahora, si quieres salir y no has escuchado nada del Señor y no conoces al Señor, ay, nanita, ¿no? Ahí sí que pobres personas, pobres de tu familia, que Dios los agarre confesados, ¿no? Porque vas a ser un desastre. Pero si has estado permaneciendo en Él, lo único que tienes que hacer es enseñar lo que el Señor te ha enseñado. Predicar lo que el Señor te ha mostrado y te ha revelado. Eso es lo que tienes que hacer. Predicar el Evangelio, predicar a Cristo. Hacer discípulos de Cristo. No discípulos de ti, sino discípulos de Cristo. Otra vez, esta parte de bautizándoles, ¿no? Nos habla de la confirmación de cada creyente que ha decidido seguir a Cristo. Nos habla de esta iglesia local que atestigua públicamente, sí, Genaro es creyente, sí, Martín es creyente, se ha arrepentido de su pecado y ha decidido seguir a Cristo. Sí, Emilio es creyente, yo lo conozco. Eso es lo que la iglesia local hace. Vicky, la conozco, eso es lo que la iglesia local hace. Atestiguar, y entonces por medio del bautismo, ¿verdad? Se confirman estas cosas. ¿Sabes? Creo que es importante detenernos y meditar en esto, porque la invitación que le hacemos a la gente muchas veces como cristianos es: ven a recibir a Cristo en tu corazón. Y realmente lo que deberíamos estar predicando es: ven a seguir a Cristo. No, o sea, ¿de qué sirve que lo recibas en tu corazón? ¿Eso qué es? O sea, yo puedo recibir en mi corazón, no sé, algún equipo de básquetbol y ser aficionado, pero ¿eso qué? ¿No? Recibir a Cristo en tu corazón, eso no me dice nada. Pero en cambio, si le dices, tienes que seguir a Cristo,
El propósito de que tú escuches el evangelio es que necesitas ser un discípulo de Jesús. Ahí el asunto es totalmente distinto. Y le explicas qué es un discípulo y cómo se hace un discípulo y cómo Jesús quiere que lleves fruto. Y, bueno, eso es otra cosa. De recibir a Cristo están llenas las iglesias. Pregúntame si están igual de llenas de discípulos de Jesús. No. Lo que necesitamos no es que la gente reciba a Cristo en su corazón. Lo que necesitamos, lo que la iglesia necesita son discípulos de Jesús. Que salgan de su confort, de su apatía, que salgan de su egoísmo y que empiecen a servir a otros. De eso se trata el discipulado. ¿Te das cuenta? Un creyente que ha tomado la decisión de bautizarse, ha tomado la decisión consciente de identificarse con la persona, pero también con la vida y con la obra y con la muerte y con la resurrección de su Salvador. Tal como lo enseña Pablo en Romanos capítulo 6. Ese es un verdadero discípulo. Así comienza un verdadero discípulo. Cuando bautizamos a otros como iglesia, le estamos diciendo, hey, pero esto no termina aquí, ¿eh? Aquí comienzas. O sea, aquí comienza tu vida para ser un discípulo. Y un día tienes que ser un discípulo. ¿Te das cuenta? Por eso este rollo de recibe a Jesús en tu corazón, ¿eso qué? Eso no existe. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Como acabamos de ver, la meta no es que el incrédulo haga la oración de recibir a Cristo en su corazón. Esa no es la meta. El propósito es que después de haber creído en Jesucristo, de haberse arrepentido de su vana manera de vivir, de ofender a Dios mismo, de menospreciar su palabra, después de arrepentirse de eso y de creer en el evangelio, siga creyendo. El propósito es que cada vez conozca más a Cristo, a su Salvador, y que a la vez que estás conociéndole, esté transformado o siendo transformado por el poder del Espíritu en él, ¿verdad? Por eso es que la iglesia está llamada a discipular a otros. Por eso es que la iglesia está llamada a enseñar las cosas que Jesús mandó, a que las guarden, ¿verdad? ¿Sabes? Hoy en día hay muchas iglesias llenas de chabelos espiritualmente hablando. Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Y cada domingo van, llenan un lugar, ocupan un asiento, cantan canciones bien emocionales, ¿no? Hay un show que la iglesia ofrece o la congregación ofrece. Se sientan a escuchar un sermón, ¿no? Casi en piloto automático. Eso sí, socializan, ahí están la mayor parte de sus amigos, ¿verdad? Y de pronto regresan a su casa tal y como salieron ese día. ¿Por qué? Porque la iglesia está de pronto más enfocada en llenar de gente sus bancas en vez de discipularles, en vez de confrontarles, en vez de Hebreos 10:24, ¿verdad? De estimularles al amor y a las buenas obras. Hey, hermano, eso que estás haciendo, eso no le glorifica a Dios. Deja de pecar, ¿no? O sea, pero no, el día de hoy la mayor parte de las iglesias están construyendo o queriendo hacer un espectáculo para llenar de gente, para que diezmen, para que... Y eso el otro domingo otra vez, y así se la pueden pasar toda su vida. Y nunca hicieron la gran comisión, ni como iglesia, colectivamente hablando, ni individualmente como iglesia. Y es un desperdicio. Y lo que dice ahí la parábola es que una rama separada de la vid, o sea, no sirve para nada más que para el boiler, ¿no? O sea, para eso sirve, para ser quemada para el boiler. O sea, que nuestras vidas tengan propósito. ¿Sabes? El que tú vayas a la iglesia, no quiero que me malinterpretes, pero que vayas a la iglesia, que te entretengan. ¿Sabes? Esa no es la verdadera iglesia de Cristo. Eso no es.
Ahora, si tú eres pastor y actualmente no estás discipulando a un grupo pequeño o grande de hombres, estás pecando. No solo estás menospreciando este mandato, la gran comisión, sino que estás pecando de muchas maneras. En algún sermón, el pastor Paul Washer dijo alguna vez, dice, y lo cito, hay pastores que les encanta contar ovejas, pero no alimentarlas. ¿Sabes? Esto es una gran realidad en muchas iglesias. A lo mejor en tu iglesia el día de hoy. Los pastores, los ancianos de tu iglesia, les encanta contar ovejas, a ver quién vino y está lleno, ya necesitamos más silla. Eso les encanta. Pero no les encanta discipularles. Obviamente, si eres famoso, ¿no? Si fuiste artista o eres famoso, claro, te abro las puertas de mi casa y yo mismo te discipulo. Pero si no eres famoso, si eres la hermana Doña Chonita, pues no, pues ¿sabes qué? Ahí, encárguenselo a Genaro y hay otros ahí que lo dicen. ¿Me explico? Está fuerte esto de Paul Washer, ¿verdad? Hay pastores que les encanta contar ovejas, pero no alimentarlas. ¿Sabes? Si Dios te ha llamado a pastorear, no encargues tu chamba a otros. ¿Sabes? Deja las giras. Sea un hombre de Dios. Sea un verdadero hombre. Si no, ¿sabes? Entonces salte del ministerio. ¿Sabes? Un pastor que está más enfocado en su carrera musical, en predicar, incluso en otros rebaños, ¿no? A otros hermanos. Para ellos sí tiene tiempo y tiene, ¿no? ¿Sabes? No solo está pecando, está además en riesgo de pecados más graves. Y si no, pregúntale al pastor Steve Lawson. Personas que de pronto se dedicaron al plan B en vez de el plan A, que es la gran comisión. Dios te ha puesto en una iglesia, sé fiel ahí en esa iglesia y haz lo que tienes que hacer. Y deja de delegar cosas que tú como pastor tienes que hacer. Y a lo mejor tú me dices, bueno, pero yo ni pastor soy. Bueno, pero a lo mejor Dios te llama. Entonces, para que le vayas midiendo. ¿Sabes? Jesús no solo le da a su iglesia el propósito, el hacer discípulos, sino que además de todo eso, y creo que es lo más importante, para llevar a cabo esta tarea tan inmensa, ¿sabes qué es lo que Dios te ha provisto? A Él mismo. Por medio de su Espíritu, Él está con nosotros. No solo Él nos capacita, Él nos protege, Él nos guía, Él nos sustenta, ¿verdad? Sino que a través de su Espíritu Él nos empodera para llevar a cabo esta obra. Nos empodera para poder ser siervos, ¿verdad? Dice allí al final, y he aquí, yo estoy con ustedes cada domingo, cada que vas a discipular a alguien más. No dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué maravillosa la gran comisión, ¿no te parece? O sea, no tienes que inventarte nada, ya está escrito. Pero no solo eso, sino el Señor mismo, a través de su Espíritu, va a ir contigo. Al final, Él es el que hace la obra. Tú no puedes convencer el corazón. Mira, no puedes ni ponerte de acuerdo qué quieres comer, qué quieres cenar tú mismo. Entonces, imagínate, vas a poder influenciar a alguien más. Claro que no. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio en las personas. Nuestra única chamba es predicar fielmente la palabra. Es modelar fielmente la palabra. Esa es tu única chamba. Es permanecer en Él y dejar que Él produzca fruto en tu vida. ¿Te das cuenta? Sabes, a grandes rasgos, esta es la gran comisión que nos ha sido encomendada. Que en tu vida no sea la gran omisión. Una iglesia que no está haciendo discípulos de Cristo
no está honrando al Señor. Pero velo no solo como una iglesia local, sino velo también como tú que eres la iglesia individualmente. Si tú no estás haciendo discípulos en tu propio hogar, no estás honrando a Dios. No, pero Genaro, le doy a mis hijos todo lo que ellos quieren. Lo que yo no tuve, se los doy. Eso no fuiste llamado a hacer, papá. O sea, Carlos Slim seguramente le ha dado a sus hijos todo, materialmente hablando, todo lo que él nunca tuvo de niño. Y si él no cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, con todas sus cosas se va a ir al infierno. ¿Me explico? El éxito no es lo que el mundo dice que es el éxito. Yo para el mundo puedo ser la persona más fracasada, pero no me importa. Si para Dios me dice buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Me explico? Por último, un pastor llamado Mark Dever dijo: parte de nuestra obediencia es llevar a otros a la obediencia. Eso es discipular. Parte de la obediencia es llevar a otros a la obediencia. Y bueno, ya nos pasamos de tiempo, chicos. Y es que, pues de pronto me prendí, ¿verdad? Pero bueno, gracias por su paciencia. Gracias por... una vez más, no vamos a tener tiempo para las preguntas, si es que tuviste alguna pregunta. Pero si tienes alguna duda, con toda confianza puedes ponerla en el chat. O si dices, no, pero este es muy personal, pues también ahí está mi chat personal. Y con todo gusto podemos tratar de contestarla. O si tienes alguna petición de oración, a lo mejor dices, ¿sabes qué? El Señor me está hablando. Y la realidad es que llevo mucho tiempo y no soy discípulo, ¿no? Ayúdenme a orar o no sé. Todo eso es válido, ¿verdad? Ok, pues gracias. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no tenemos que inventarnos nada. Tú nos has pedido como tus hijos, como parte de tu cuerpo, Señor, el reflejarte, el llevar el mensaje del Evangelio a otros, Señor. El discipular a otros, el obedecer y llevar a la obediencia a otros también, Señor. Señor, permítenos primeramente ser tus discípulos. Permítenos estar allí día con día, Señor, bebiendo de ti, enfocados en ti, Señor, conociéndote, dejándonos transformar por ti, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, negar y no esperar a que tú nos avales nuestros planes, nuestra agenda, sino más bien ponerte en blanco nuestra agenda y que seas tú dirigiéndonos. Danos la fortaleza, Señor, danos la pasión por querer conocerte más, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, porque permaneciendo en ti, a su tiempo tú darás mucho fruto en nuestras vidas para tu gloria, Señor. Queremos ser tus discípulos, tus siervos, Señor. Queremos conocerte de cerca, caminar contigo, Señor. Quita cualquier cosa en nuestras vidas que no te glorifique y que impida el poder caminar contigo. A lo mejor es algo de nuestra comodidad, a lo mejor es el salario que percibimos, lo que nos incomoda, se interpone para seguirte de cerca. A lo mejor es una persona, a lo mejor es una relación, a lo mejor somos nosotros mismos, Señor. Haz cualquier cosa, Señor, para que podamos conocerte más, seguirte. Y sé que también en algún momento tú nos usarás para tu gloria también, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, mis amigos aquí presentes. Bendíceles. Señor, siga hablando a sus corazones en cuanto a este tema.
Y gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.